El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Edufísicamente, el programa de la Facultad de Educación Física de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Estamos siempre originando aquí desde la calle 72. Este programa va los miércoles a las 11 de la mañana y los viernes repetición a las 4 de la tarde para que no se lo pierdan y le cuenten a todos sus amigos, relacionados, colegas, que este programa es, sí, efectivamente un programa de la Facultad de Educación Física y de sus 3 licenciaturas, la licenciatura en Deportes, la licenciatura en Recreación y la licenciatura en Educación Física. Siempre es importante decirle a nuestra audiencia que contamos con invitados e invitadas muy especiales, pero muy especiales, como la invitada de esta emisión. Y bueno, tenemos 3 secciones. La sección con la que iniciamos, que se llama Facetas, la segunda se llama Cuerpo, Cultura y Vida, y cerramos con la sección Ocio y Tiempo Libre. No sin antes, por supuesto, darle un agradecimiento al equipo de la Pedagógica Radio, Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Ya todo está listo y bueno, pues vamos entonces con nuestra primera sección, Facetas. En Edufísicamente, Facetas. No nos cansaremos de repetirlo, la sección Facetas indaga precisamente, conversa, más que una entrevista, mi querida maestra Carolina, más que una entrevista, lo que hacemos es una conversación, una charla para que nuestra audiencia sienta como si estuviéramos en la sala de su casa y mientras conversamos pues vamos aprendiendo. Porque, decía, no me cansaré de repetirlo, las personas que estamos aquí detrás de estos micrófonos, o delante de estos micrófonos mejor, pero quería decir detrás de los títulos y nuestros panegíricos y todos nuestros alcances académicos, siempre hay un ser humano. Y ese es el primero que queremos exaltar, el ser humano. Por eso nos acompañó entonces la maestra Carolina Guerrero. Mi estimada maestra, ¿me quiere contar, por favor, y para nuestra audiencia, su nombre completo? Gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No madrugadas. Sabemos. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mi nombre es Carolina Guerrero Reyes. Corrijo, nuestro programa. Nuestro programa de la facultad. Nuestro programa de la facultad. Carolina Guerrero Rey, no, el agradecimiento es nuestro por, finalmente logramos, porque ya hemos conversado antes en algunas otras ocasiones de que pudiera estar aquí en este programa, nuestro programa, pero finalmente pues por razones de horario y todo eso lo logramos. Lo logramos. Y bueno, pues también gracias a su buena voluntad, maestra Carolina. No, como siempre, igual venir aquí a la Pedagógica Radio es una maravilla, siempre, sí. Siempre. Sí. Bueno, entonces empecemos a conocer precisamente la faceta personal, puramente humana de nuestra invitada. Carolina, su merced es licenciada en qué, maestra en qué, doctoranda en qué. Yo tengo un popurrí de cosas, diría mucha gente. Recuerdo que estaba en un trabajo en la Universidad de Nisfodosu, nuestra hermana de República Dominicana, y cuando me tenía que presentar decía, este perfil tan variopinto. Yo soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de acá de la Universidad Pedagógica. Mi maestría es en Educación y Desarrollo Social y mi doctorado es en Turismo. Ajá. Estamos como en esa línea. Creo que
como que los tres estudios de alguna manera han empezado a articularse de una manera muy bonita en la licenciatura en recreación. Entonces creo que todo ha funcionado bien para las propuestas que hemos pensado trabajando y que hemos desarrollado en recreación pues en ya los últimos 12 años que llevo en la licenciatura. Así que bueno haber adelantado esa información, porque me gusta que sea el invitado, la invitada, quien hable. No solamente soy un filtro entre la audiencia y la invitada. Uh-huh. Esa maestría y el doctorado, ¿en dónde las realizó? La maestría la hice también acá con CINDE, el convenio que tiene la Universidad CINDE, Pedagógica con CINDE. Y fue súper chévere porque logramos, digamos, como de las líneas de trabajo, de metodologías de investigación que uso, pues de eso fue todo un tema de resultados de sistematización de experiencias. Entonces con eso, pues claro, la trayectoria de investigación en la universidad me ha dado la oportunidad de tener como otros trabajos con diferentes metodologías, pero como que mi base fuerte es la sistematización. Entonces de ahí parte. ¿Y el doctorado en turismo? El doctorado lo estoy haciendo en el Externado, en la Universidad Externado de Colombia. Ah, lo está haciendo. Lo estoy haciendo todavía. Bueno, aquí hace... Iniciando sufrimiento. Sí. Aquí hace un par de episodios de este programa teníamos al profesor Néstor también, que decía que estaba sufriendo. Súper encamellado, lector, le tocaba leer mucho, porque también está en ese proceso de doctorarse. Uh-huh. Bueno, pero entonces esto, ¿cuándo surgió? ¿Cuándo nació empezando el llamado que sintió por los idiomas? ¿Cuándo niña, en el bachillerato? ¿Cómo fue? Bueno, el tema de las lenguas extranjeras siempre me había llamado la atención. A mí me parecía como muy importante poder comunicarme con alguien. O sea, no lo pensé como para tener una labor pedagógica, pensé en la idea de poder comunicar. Entonces me presenté a la universidad y pues español y lenguas extranjeras tiene énfasis en inglés y francés. Entonces mi línea fuerte es inglés, pues francés también, pero digamos que la mayor cantidad de tiempo he trabajado con inglés. Sí. Y cuando estaba en el pregrado, pues empecé a hacer los intercambios. El primer intercambio que tuve, pues como que yo decía, bueno, ¿es el tema de enseñar o no? Tenía muchos conflictos, pues los que uno siempre tiene, todo el tiempo claro. Se piensa y se repiensa y se recontrapiensa. Entonces, me acuerdo mucho que fui a ver una exposición de Andy Warhol, nunca se me va a olvidar, tenía que decir Andy Warhol, o sea, que no suene engreído ni mucho menos, sino que es que son como los referentes de recuerdo que tengo. Y había una chica coreana, una artista coreana que estaba también como haciendo la presentación de su obra y ella estaba preciso como en el conversatorio contando de cómo la obra de Andy Warhol había influido en ella para tener la propuesta que ella tenía y siendo ella pues migrante coreana en Estados Unidos. Pero ella lo hablaba de una manera como tan fluido, tan bonito como poder explicar y pues éramos personas de muchos lugares, no solamente pues norteamericanos, sino que era gente de otros países. Entonces, bueno, pues el inglés es una lengua franca que permite un puente de comunicación importante y como pues cuando hice ese primer intercambio, yo estaba en los primeros semestres de inglés, como arrancando con el tema de inglés. Yo dije, no, pues a mí me parece importante que uno pueda comunicar lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno puede aportar en inglés, que va a ser como el eje común para que uno pueda abrirse y expandirse. Entonces ahí como que fue el detonante, exacto, fue como el clic ahí que me ayudó como a entender. Y luego volví a la universidad y decía, no, pero es que me faltan más cosas. Entonces, después empecé a conseguir en ese intercambio, estuve trabajando como con una agencia de viajes y entonces, pues, las agencias movían un montón de cosas de cruceros. Entonces yo dije, no, yo quiero cruceros, pero ¿cómo hago? Y entonces empecé a buscar información y me conecté con Colombia. Duré casi
casi 3 años trabajando en cruceros y luego ya dije, no, tengo que volver a terminar el pregrado. Claro, sí. Pero pues trabajando en cruceros pues súper chévere. Bueno, primero porque como que trabajas y viajas por el mundo entero, pero también entiende uno cómo empieza a ver las concepciones de mundos distintos. Sí. Llegar a acuerdos con personas con las que estás trabajando que son de 50 nacionalidades distintas. Sí. Entonces, ahí empezó como mi segunda parte, que era como la curiosidad de los estudios culturales. Sí. Entonces, era como, bueno, el turismo, entendiendo a la gente, los estudios culturales, la experiencia. Y ya cuando se me vencía el plazo porque tú tienes un plazo acá en la universidad de dejarla por un tiempo. Sí, claro. Entonces, para no perder la calidad de exactamente, entonces yo tengo que volver. Y pues todos mis compañeros de trabajo me dijeron, no, vete, que te vaya muy bien, no sé qué. Después, cuando volví a la universidad, la primera mitad de semestre, una de mis colegas, mi mejor amiga de los barcos, digo yo, Sí. mi mamá de mar, le digo, me invitó a Chile. Entonces me fui para Chile y me dijo, es que te iban a ascender de trabajo porque te iba súper bien, te iban a dar el puesto que tú querías, pero como tenías que volver a la universidad, no te dijimos nada. No te dijimos nada. Entonces, pues ahí dije, no, pues voy a... Y la universidad Ana, siempre... agradezcámosle a esas personas que no Sí, te dijeron nada porque no. nos hubiesen privado de una presencia tan especial, tan particular, maestra. Entonces, ya ahí, bueno, volví a la universidad y yo dije, no, me tengo que poner seria, entonces como a terminar de tratarlo, pero pues no solamente era Pero como antes las... también era seria, ¿no? No, a veces. Y bueno, ahí como que yo decía, bueno, está bien, la universidad, solo voy a las clases y ya. Entonces como que no, ¿qué más hay que hacer? Entonces vaya y pregunte. Entonces, no, que puedes hacer monitorías. ¿Quieres en la ORI? ¿Quieres monitorías ACE, que son como las más administrativas, o quieres monitoría de investigación? Y yo no, yo quiero monitoría de investigación, me parece chévere porque es como que hay que buscar. Sí, abrir mundos, abrir exacto. posibilidades. Entonces, las monitorías de investigación tienen pues las investigaciones y tienes la capacidad de tener también opción de revista. Entonces yo dije, no, pero es que la cuestión editorial me parece chévere. Todo era así, También. no, pero entonces Eso como también esto, parece pero chévere. esto también me parece chévere. Y resulté trabajando mi primera monitoría en la revista lúdica pedagógica de la Facultad de Educación Física. Y estaba con Juan Manuel Carreño, entonces con Juan empezamos a trabajar y entonces yo le decía, no, yo te ayudo a revisar los abstracts, te ayudo a hacer esto, mira que si uno busca en la universidad te pueden facilitar esto. Y Juan me decía, pero ¿en serio cómo te averiguas eso? Tú eres la estudiante. Y yo, no, yo pregunto. Y bueno, terminé, también estaba haciendo en esa época pues se podían hacer como 2 monitorías, no sé si todavía se puede, pero estaba con el Centro de Lenguas también. Ah, perfecto. Entonces, cuando ya terminé el pregrado, el Centro de Lenguas me dijo, no, Carolina, ven y trabajas con nosotros en una investigación que estamos haciendo, pero bueno, no estuvo ahí, estuvo como rarita, pero no importa. Eso empieza uno. Y empecé también trabajando con el Centro de Lenguas, es igual dictando clases y con el tema de investigación de metodologías de enseñanza, pues porque son un montón de profes, todos los profes enseñan distintos y pues la universidad tiene la idea de, pues tú tienes libre cátedra, Sí. o sea, ahí como, entonces pues tocaba mirar de qué manera enseñaban todos los profes, porque pues tú bien sabes, entonces hay unos chicos que aprenden más inglés con este profe, pero no tanto con este profe, entonces era ver qué era lo que estaba pasando. Entonces estuvo bien divertido, al final, raro pero divertido. Sí. Y luego Juan Manuel Carreño dijo, me voy a presentar a ser profe de planta, necesito que me enseñes inglés. Y yo, bueno, listo. Entonces yo, bueno, voy a hacer una clase o sea, mis clases no son como te voy a enseñar, como yo soy él, sino tienen otras particularidades. Entonces yo dije, bueno, voy a preparar una lectura chévere para Juan y como que la conversemos, o sea. Y entonces yo dije, bueno, Juan, y todo en inglés, ¿no? Entonces te traje aquí una lectura de Paulo Freire. Entonces me dijo, es que yo soy experto en Paulo Freire. Y entonces le dije, pues a mí me parece fantástico que seas experto Pues en claro, Paulo Freire. la comprensión. Pero pues por favor, explícame en inglés. Ah, ya. Sí, siempre hay una resistencia de uno cuando está Claro, abordando una segunda lengua. Pero Juan siempre fue como, sí, yo, o sea, con la mejor actitud siempre y como muy
como muy afinado hacia el reto, o sea, yo Sí. lo hago y yo lo propongo y yo lo pongo. Entonces, listo, entonces nos fue súper bien y bueno, estuvimos con otras clases también. Finalmente después me dijo, no, Caro, muchas gracias, el examen de inglés me salió súper bien y ya terminé todo el proceso, entonces ahora soy profe de planta y yo, uy, qué orgullo. Y después me dijo, muy chistoso porque había un profe de inglés en la licenciatura en recreación que fue profe mío. Y entonces él dijo, no, yo necesito que tú seas la profesora de inglés. Y yo, Juan, me acabo de graduar del pregrado, no tengo la maestría, no he trabajado en la universidad. Me dijo, no, ven acá y haces carrera conmigo. Eso fue, o sea, esa fue como Claro, sí. el segundo detonante de mi vida profesional. Y yo dije, bueno, será, porque yo pensaba graduarme e irme para los barcos, o sea, yo... Otra vez volver a los Sí. cruceros. Exacto. Entonces me dijo, no, ven y haces carrera acá. Y yo, bueno, ¿cómo es hacer carrera? Y ahí empecé. Sí, sí. Pues claro, imagínate, o sea, uno tiene una idea de cuando es estudiante, cómo funciona la vida académica, pero la vida académica siempre la estás pensando en, no, o sea, no todos piensan seguir en la misma universidad. ¿Mm? Sí. De hecho, aquí algunos de nuestros invitados nos han contado que de una vez finalicen el pregrado, entonces hay como una especie de puentecito, quienes han estudiado, perdón, trabajado aquí con nosotros, hay una especie como de puentecito y van al bachillerato, Mm. van a la educación secundaria y esto. En este caso no fue así. No, yo no tuve puentecito, o sea, yo te lo juro, yo me acuerdo que me gradué un jueves y el lunes yo ya estaba trabajando en el centro de lenguas. Súper, claro que sí. Entonces, sí. Y después de ese centro de lenguas, entonces, ¿cuándo haces el tránsito a nuestra licenciatura? Al año siguiente, o sea, yo seguí un semestre más con o sea, con la facultad y con el centro de lenguas. Y ya después dije al centro de lenguas, no, yo sigo con recreación, con la facultad. Y cuando llegué, Juan me dijo, no, tenemos que hacer un proyecto de facultad, entonces hagamos onda bilingüe. Hagamos un proyecto que tenga que ver como con enseñanza de lenguas extranjeras. Y yo, listo. Entonces, como que lo llamamos onda bilingüe, no porque fuéramos bilingües, ahí ya ahorita les explico cuál es la diferencia en entre la uno y segunda otro. parte, sí, yo tengo unas preguntas acá Listo. para la segunda parte. Listo. Y ahí lo que hicimos fue como empezar a ver de qué manera enseñábamos inglés a los administrativos, a los profes, a los estudiantes, quienes quisieran estudiar. Claro. Entonces ese primer piloto fue súper chévere. Con una chica, con los proyectos transversales que trabajamos en inglés, una chica hizo un karaoke fest y de ahí se hizo el Balmaría Karaoke Fest. Entonces todos iban a cantar. Duramos como 3 años súper juiciosos en que Todo en iba inglés, todo sobre en todo, inglés. Sí. La gente cantaba. Ya después al final decían, no, queremos cantar otras cosas, entonces no importa. Pero como que la primera ronda por lo menos en inglés. Sí. Entonces recuerdo mucho todas nuestras asistentes, todas cantando una canción que practicábamos para el concurso. Entonces ha sido siempre como unos retos nuevos. Onda Bilingüe, pues eso fue iniciamos Onda Bilingüe en 2015 y todavía sigue. Yo ya no la coordina la profe Karina Kitian, que está en educación física, pero ella también es mi otra colega de lenguas extranjeras. Sí. Pero logramos ampliar mucho el espectro, chicos que nos vinculamos mucho con los estudiantes que hacían intercambio a Brasil. O sea, pues educación física sí. Tiene un amplio espectro de intercambio con Brasil. Con Brasil, sí, aquí hemos tenido incluso profesores Exacto. que estuvieron el año antepasado en un encuentro, sí, aquí en la 72. Exacto, entonces si los chicos venían con un buen nivel de portugués, pues quisieran clases. Entonces tuvimos chicos de deporte, de educación física, de recreación, todos como vinculados al programa. El profe Alfonso Martín dijo, bueno, yo tengo algo de chino, pero les puedo enseñar como prácticas. Entonces él sigue, no sé si este semestre está, pero él estaba con nosotros. Tuvimos francés. Tuvimos una estudiante que es egresada de licenciatura en recreación, que era experta en lengua de señas. También. María Fernanda Horta, y ella dictaba lengua de señas no solamente a los estudiantes, sino a los profes también. Sí, claro, eso es súper Entonces, importante. pues ese fue como el primer piloto que arrancó y bueno, ahí seguimos construyendo cosas. Ya después entré a hacer la maestría. En ese momento nosotros con mi esposo empezamos a hacer como mucho trabajo de campo. Mi esposo lleva como haciendo investigación sobre la violencia en Colombia ya muchos años
Y bueno, eso es otra historia, que eso es para otro programa, Claro, porque es más sí. larga. El caso es que hicimos una sistematización de experiencias de una propuesta de reconciliación en Montes de María. Ay, Montes de María. Y eso nos ayudó un montón para pues como las cosas que yo podía trabajar en inglés con mis Claro. estudiantes, y sobre todo haciendo mucho más énfasis en inglés, como con énfasis en turismo, Sí, sí, para sí, sí. trabajar eso. No, pues qué maravilla. Actualmente, entonces, dentro de nuestra licenciatura, entonces, lidera pues ese espacio académico de inglés. Sí. Sí. En este momento, digamos, ¿En qué semestres? segundo, tercero, cuarto y quinto. Sí, sí, sí. O sea, es una maravilla porque uno Yo conoce... tenía que ir hasta cuarto. Sí, no, o sea, eso es un enredo, Sí, pero, ¿cierto? o sea, inglés uno empieza en segundo semestre. Ah, ya, sí, sí, Entonces sí, ahí sí. cuentas y llegan hasta quinto. Bueno, en la segunda parte, bueno, qué lindo cuando el invitado o la invitada nos cuenta cosas así como de manera tan emotiva, y hombre, que el tiempo se nos pasa muy rápido. Eso es lo triste, y lamentablemente Mario no puede hacer nada ahí para detener un poquito el tiempo, para retrasarlo, pero bueno, en la segunda parte pues ahí se funden o se imbrican, digamos, el componente personal, y también pues el componente de lo cognitivo y de lo metodológico. Entonces, pues vamos allá, vámonos con nuestra segunda sección: cuerpo, cultura y vida. En Edufísicamente, cuerpo, cultura y vida. Bueno, seguimos aquí en Edufísicamente, sí, el programa de la Facultad de Educación Física, por nuestra emisora La Pedagógica Radio. Recordándole a nuestra audiencia, reiteramos que este programa va los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición a las 4 de la tarde, y después lo pueden encontrar alojado en formato podcast en nuestra página de la universidad y de la emisora. Bueno, seguimos entonces con la maestra Carolina. Maestra Carolina, entonces estábamos hablando hablemos ahora de las metodologías, ¿no? Eso que alcanzó a introducir su merced En inglés. sí. Sí. ¿Cómo es actualmente y cómo venía siendo y cómo se proyecta? Bueno, digamos que con inglés, entendiéndolo un poco desde la licenciatura en recreación, que en ese momento cuando entré era recreación y turismo, luego recreación Sí, con énfasis en turismo, y ahora solo recreación, pero seguimos con turismo. Y sí, con énfasis en recreación, que eso también está en entredicho. Eso, sí, Eso ha hay sido un una montón locura. de Pero eso cosas. hace parte de las dinámicas de un Claro. programa como este, tan excepcional, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Porque es excepcional, es muy particular nuestro programa. Pero es muy particular, pero a mí lo que me gusta del programa de licenciatura en recreación es que abre puertas a mucha gente. Sí. Y, Y digamos en contextos que en una exacto. mirada primaria son inesperados, contextos sí, que exacto. no se Y esperaban. como muchas personas como del borde, digámoslo así, que no saben o que buscan de verdad un refugio en el programa, han logrado generar muchas perspectivas. O sea, hay unos estudiantes que han hecho unos proyectos muy valiosos. Y pues yo lo que hago en inglés lo hago siempre con énfasis en turismo. Primero empecé a experimentar como conozcamos Colombia. Recuerden que turismo y geografía van de la mano, entonces los chicos como geografía nada, entonces bueno, eso era una locura, Sí. un montón de actividades. Luego hacíamos como un componente de recreación, luego como que hablábamos de turismo a nivel un poco más amplio, y luego nos quedamos como con un proyecto, o sea, como que cada semestre iba Sí. como con un proyecto definido. Pero entonces me di cuenta que era muy importante el tema de la geografía, y que si nosotros queríamos empezar a trabajar con los chicos que pudieran contar cómo es su país, pues el foco del trabajo en inglés es que ellos aprendan a describir Colombia, su comida, su su geografía, cultura. su patrimonio. Exacto, Sí, sí, en sí. inglés. Sí. Con muchas dificultades porque el nivel, pero el nivel de aprendizaje de Colombia también
o sea, es muy fuerte, o sea, como que vamos buscando la balanza. Entonces, lo que yo trabajo es Project-Based Learning, que es como metodología basada en proyectos. Sí, metodología basada en proyectos. Y pues cada semestre generamos una propuesta de trabajo. O sea, al principio pues la metodología te dice tienes que hablar con los estudiantes que generan y pues los acuerdos eran súper complicados. O sea, cada vez son más complicados, entonces toca llegar como con una línea y que ellos ya la vayan construyendo. Y trabajo el postmétodo, que es de un profesor que también es de inglés, de la India, Kumaravadi Velu. Ajá, sí. Y él habla de 3 cosas importantes que son la particularidad, la practicidad y la posibilidad. Entonces esas 3 cosas están muy enmarcadas en los trabajos que se hacen en recreación. Sí, o sea, ¿cuáles son las particularidades de nuestros estudiantes? Cuáles son esas formas prácticas que se pueden integrar para que sea el aprendizaje de inglés mucho más fácil para ellos y cuáles son las posibilidades a las que logramos llegar nosotros para aprender inglés. Entonces, pues trabajamos en eso. Y de ahí entonces empezamos a generar proyectos que nos dieran la posibilidad de conocer Colombia. Sí. De ahí que súper importante. Gestionamos las salidas de campo. O sea, ahorita llegamos ayer de Muso. De Muso, Boyacá, la vida de los mineros, eso fue fantástico. Ahí sí todos concentrados, pues porque la minería es un juego, tú vas a buscar un tesoro. Entonces todos con las macetas, rompiendo las piedras a ver si encontraban algo. Su esmeralda, claro. su morralla. Su morrayita. Pero felices. Entonces estamos hablando de un aprendizaje significativo, de un aprendizaje en el quehacer, en el hacer. Es decir, que en las salidas de campo, los estudiantes dicen, bueno, esto tiene que ver con la vida, incluyendo pues todas las áreas del conocimiento que se abordan en su licenciatura. Uh-huh. Entonces, esto no riñe, pues esta pregunta es desde la ignorancia, con lo que le van a preguntar, lo que tiene que responder el estudiante, la estudiante en los exámenes de estado, en los ECAES particularmente. No. Digamos que ahí hay 2 situaciones. La primera es que nosotros escogemos un tema que es el eje transversal, pero eso va ligado a los temas de inglés, es decir, a las estructuras gramaticales de cada nivel de inglés que tienen que aprender. Que la gramática y que los verbos y la conjugación de los verbos. Exacto. Ahí está, ¿cierto? Sí, o sea, yo escojo un tema, no sé, por ejemplo, puedo escoger el tema de radio y puedo buscar cuáles son como los tiempos verbales acordes para la situación que se necesita. Entonces se enseñan las 2 cosas al tiempo. Lo interioriza, ¿cierto? Exacto. Lo internaliza y ya queda como facultado precisamente para dar cuenta de su saber en el idioma. Pero digamos que, bueno, en estas nuevas generaciones tenemos un poco de dificultades con los temas lectoescriturales. Con la lectura nos ha ido muy bien, sobre todo este semestre que hicimos mucho énfasis en lectura de Muso, por ejemplo. Entonces, que en una además lectura... que tiene que ver con el comercio internacional y exacto, entonces una lectura hablaba del río minero, cómo estaba escrito, no sé qué. Entonces digamos que la primera actividad que hicimos fue ir al río minero, pues todos estaban como, claro, el río minero, entonces esto y lo otro. Entonces ahí hay como una articulación que nos ayuda. Con lectura, y vamos mejorando con lectura. Escritura es todavía la que nos cuesta un poco de trabajo porque ha sido todo un tema desvincular a los chicos. Primero era Google Traductor, porque si escriben mal, Google Traductor les va a escribir mal. Y ahora pues con ChatGPT, que es mucho más sofisticado, entonces pues ellos... ahí nos queda un vacío. Entonces a mí me ha tocado, por ejemplo, volver a las viejas usanzas de tú escribes a mano, a mí me entregas los trabajos a mano. Eso es claro. Con lo que tenemos acá, solo con estos insumos que yo les estoy presentando, vamos a construir lo que tenemos. No hay que exagerar, no, o sea, que aprendes así sea 3 cosas puntuales. Eso es muy clave. Y una de las preguntas que sí tenía aquí es precisamente la lectura. Si se nos dificulta el hábito de la lectura en nuestra lengua materna,
Entonces, ¿cómo está ese con nuestras nuevas generaciones? Ese aspecto? No, a mí me ha tocado, antes, o sea, yo he encontrado unas lecturas que nos sirvieron un montón, pero los chicos no las hacían. Entonces nos tocó reducir las lecturas y hacer las lecturas en clase. Sí. Entonces eso ya nos ha cambiado un poco más el tema y como darles muchas pautas de comprensión lectora, porque no sé, te están preguntando la pedagógica radio y ellos no, es que se inventan, y yo no, es literal, o sea, aquí está, o sea, más uno es 2 y lo vas a encontrar y a mí no me dan, o sea, me dan la respuesta completa. Nos ha tocado así. Sí. ¿Cómo está, maestra? Entonces, hablaba de la lectura, de la escritura y la escucha de nuestros estudiantes. Les ha ido mucho mejor. O sea, al principio era un poco complicado, siempre son no, y terminan solucionándolo, o sea, Sí. y lo solucionan, o sea, y no les va tan mal, o sea, luego toca explicarlo todo súper graneadito, parte por parte, partícula por partícula, o sea, cómo entienden una conexión, cómo hacen diferencias lógicas una con la otra. Eso es o sea, ahí pues tenemos todos los estudiantes, como hay chicos que toman toda la información súper rápido, hay otros como con más, se demora un poco más, pero pues también buscamos que los estudiantes que ya tienen claro eso puedan apoyar a los que no la tienen tan clara. Entonces, porque escuchar en cualquier idioma, en este caso en particular el inglés de las personas nativas y las películas y noticieros y todo eso, en inglés pues es muy complicado, ¿no? sí. Yo lo digo por mi caso particular, es en el francés. Yo estuve por ahí durante varios años rondando con el francés y el écoute era lo que más se me complicaba. Sí. Es que sí, y depende, porque por ejemplo igual que nosotros cuando hablamos nuestro idioma, Sí. el castellano, español, entonces pues, Claro. la persona que está estudiando, aprendiendo nuestro idioma, se le dificulta porque nosotros nos damos cuenta y hablamos rápido. Sí, exacto. Sí, entonces me acuerdo que al principio cuando hacíamos como los primeros trabajos de campo acá, los hacíamos en Bogotá, entonces el reto era que ellos generaran unas preguntas y nos fuéramos para la Candelaria a buscar extranjeros y que ellos preguntaran. Sí, eso es, sí. Entonces, claro, unos eran, no, es que a este le dio miedo, no, pero es que este hablaba español, y cuando pues de casualidad encontraban a alguien, entonces también la gente como, estás aprendiendo inglés, bueno, ¿qué me quieres preguntar? No sé qué, entonces como que se animaban también y nos ha servido un montón. Chicos Sí. que de verdad le han como puesto la energía, o por ejemplo tenemos, que creo que también lo entrevistaste acá, a Freddy Camacho, que Sí. él está con su tema de slackline, entonces todos los grupos están en inglés, entonces él es, mejor dicho, así con toda la concentración posible para poder trabajar y aprender inglés y digamos que ha hecho un ejercicio súper juicioso, porque pues mientras todos están buscando en dónde te ayuda la información, Sí. ellos pues Él en particular, sí. él lo hace como, o sea, por mérito propio todo el tiempo, como corrígeme, entonces la corrección ayuda un montón. Sí, él es un personaje muy particular. Más abordemos el otro tema que creo que conversamos allá en Valmaría hace un par de meses cuando hablamos para este programa, sobre las lenguas tradicionales de Colombia, aborígenes, indígenas, que en algún momento se decía que en particular nuestra licenciatura debería abordar también esas otras formas comunicativas. Sí, a mí me parece que eso debería ser una propuesta electiva, porque pues viéndolo desde el tema del ministerio, pues, o sea, tu segunda lengua o como tu lengua extranjera por cuestiones tiene que ser inglés, ¿sí? Pero eso uno no está exento que pueda aprender otras lenguas, eso es lo que le digo a mis estudiantes, o sea, es que no es solo el inglés es porque tenemos un requisito, pero si a ti te interesa el portugués, hazlo, y si lo podemos trabajar, lo trabajamos. Si te interesa el francés, bueno, ahora que estamos con esta nueva ola del K-pop, pues si te interesa el coreano, interesa el coreano mucho. Sí. Entonces, pues también se puede pensar. Y digamos como las lenguas propias sería súper importante. O sea, ahorita nosotros estábamos con el profe Jairzinho Panqueva en el trabajo de campo del proyecto de investigación del semillero, y estábamos en Caquetá, en Florencia, Caquetá. Entonces ahí, o sea, la mayor concentración de lenguas vivas están allá.
Sí, y en el Amazonas. Y pues O sea, de que todo el trapecio amazónico hacia exacto, abajo. o sea, cómo el programa de ellos de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes están como pensando de qué manera llegar a esas ellos y de qué manera comunidades, sí. comunicarse. Y el puente que encontraron es la recreación, o sea, está, pero mejor dicho, con una fuerza increíble, maravillosa. Y yo digo, si a mí me toca, lo hago. O sea, Claro, Guayunaike, porque mi esposo ha trabajado un montón con los guayú, entonces allá. él ha ido aprendiendo, entonces como que uno aprende de él, pero por lo menos tener la dedicación de aprender, uno debería, nosotros como colombianos, al menos aprender una, y no es que sea de profundidad, lo que podamos aprender y lo que podamos tener. Me parece súper importante. Sí, y de acuerdo con esas sorpresas que nos ha dado, digamos, el campo laboral de nuestros egresados y egresadas, entonces ahí precisamente es como que se necesita en ese contexto particular. Tenemos una exalumna que de hace rato que ella está es por allá por Comarí o está por allá bien Ujú. abajo y a veces se comunica conmigo porque yo la entrevisté por aquí como en el 2010 y en el 21 creo. Entonces me dice, bueno, tiene familiares allá y entonces no se quedó aquí en Bogotá, sino que regresa allá. Y Claro. nos decía que fue fundamental precisamente su formación aquí, pero también encontró en el campo del turismo, la recreación, en su tierra natal y de su familia, un elemento importante en relación con las lenguas nativas. Entonces Ujú. siento que es como un llamado, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes, bueno, que se dejen sorprender precisamente de Claro. esas posibilidades. Sí. Y pues, o sea, yo vuelvo y te digo, o sea, la comunicación es súper importante y si uno tuviera la posibilidad, o sea, no solo el inglés, sino de abrirse a otros idiomas, pues abre mucho más esas experiencias que en recreación se están buscando. Bueno, sí, eso es importante. Y digamos que en digamos, entre un número porcentaje de 1 a 10, esos semestres de segundo a quinto, más o menos qué porcentaje o qué puntaje tendríamos entre 1 a 10 de lo que logran, digamos, llegando a quinto semestre. Así, someramente, grosso Uy, es modo. que eso es tan variado. Sí, cierto. Como hay grupos que llegan como con un mayor nivel de inglés. Tuvimos también la crisis de la pandemia cuando llegaron sí. los últimos grupos, que el grupo que tuvo pandemia conmigo, todos los niveles de inglés y que llegó al último a presencial, pues no logramos absolutamente nada, por ejemplo. O sea, eso sí toca ser muy... La pandemia tuvo sus bondades, entre comillas, digamos, Hmm, pero en un no, 80-90% no, o sea, fue catastrófico, claro, en todo sentido. en todo sentido, o sea, si llegaba alguien en la clase de inglés, en algún momento a un chico se le disparó la cámara, no sé cómo hizo, pero estaba durmiendo. Entonces yo digo, bueno, pues si así son ellos, o si están lavando arreglando la casa, haciendo el almuerzo Y dejando por ahí, en la sí. calle, que muchos trabajaron en bici haciendo domicilios, o sea, pues en ese momento te puedo decir que fue muy complicado. Ahora ha ido subiendo un poco el nivel, pero yo creo que toca seguir reforzando porque los chicos salen, o sea, llegan, terminan en quinto nivel de inglés y luego pues se relajan porque de Sí, cierto, quinto porque a como que ya no décimo es un compromiso no tienen que ver académico, nada entonces, y entonces pues se había acordado hace mucho tiempo en la facultad que por lo menos un artículo en inglés que se en, pudieran leer en en esos las subsiguientes sí, semestres, claro. pero nada, entonces quienes les va bien es quienes siguen conmigo en el semillero de investigación, porque pues ahí sí nos toca hacer como otros trabajos, bueno, eso es otras Sí. hay de las líneas que tenemos en el semillero y que en algún momento sí les toca hacer un ejercicio duro y formal de tratar de comunicarse en inglés, o lo que hemos hecho con la propuesta de Nactus, que hemos participado de 3 años consecutivos, que tienen que desarrollar un proyecto con enfoque social y el pitch de presentación entre los jurados es en inglés. ¿El semillero cuál es? Semillero de investigación Vivir para Contar. Ah, de Vivir para Contarla, Ujú. sí, aquí hemos Y ese, tenido. por ejemplo, ese semillero nació de las propuestas de los proyectos transversales de las clases de inglés con los estudiantes. O sea, eso lo creamos con estudiantes. Ah, o sea que eso es fruto de ese trabajo, esa Sí. fusión ahí con los estudiantes. Ujú. Eso es clave saberlo, claro que sí. Ujú. Porque aquí hemos tenido también invitados y invitadas que hacen parte de este semillero que ya lleva ¿cuánto tiempo?
7 años. Sí, claro, sí. Bueno, ¿cuántos años es que me dijo Carolina en la licenciatura? ¿13 o 18? 12. 18 no. No, 13. Porque el año entrante 12. estaremos cumpliendo 20 años de esta licenciatura. Y pues aquí, o sea, estamos también haciendo esfuerzos grandes, con los estudiantes que hacen parte del semillero para organizar el congreso para la conmemoración de los 20 años en 2026. Sí. Uh-huh. Que está pensado para el segundo semestre de 2026. Sí, eso también lo hemos dicho acá. Así que vamos a tener unos programas muy especiales finalizando este semestre precisamente para que, pues crear una especie de ejercicio de expectativa de tal manera que nuestra audiencia y de trabajo, esté atenta. Quien se quiera vincular, bienvenido. Sí. Bueno, listo. Maestra, digamos finalmente, ¿qué es lo que ¿qué le decimos a nuestros estudiantes para que se comprometan un poco más con esta tan importante segunda lengua en su formación? Bueno, para los estudiantes creo que no es nada nuevo y es siempre lo que les digo cada vez que iniciamos, porque como con ellos iniciamos un proceso, o sea, ellos van conmigo 2 años, empezamos en segundo, terminamos en quinto. Y iniciamos, ¿cuáles son sus motivaciones? No, que quiero plata, que quiero un mejor trabajo. Entonces, pues no, o sea, realmente, ¿cómo encuentra usted la motivación? ¿Qué lo motiva a usted a aprender otro idioma? Entonces, es realmente cómo me conozco yo y a mí, de qué manera me va a servir hablar en inglés, ¿sí? Digamos, para cumplir el requisito. Vuelvo y repito, puede ser cualquier otro idioma. Pero pues, ¿qué me sirve a mí para hablar en inglés? O sea, ¿qué quisiera yo? ¿Qué necesito yo? Hay que encontrar esa motivación. Y a veces los chicos la encuentran, a veces llega hasta el último nivel de inglés o a veces no lo logran, pero, o sea, siempre están como con esa idea en la cabeza. Sí. Por un lado, claro, entiendo. Por un lado, como que me va a servir definitivamente. Uh-huh. Y segundo, pues es un requisito que toca cumplir y sobre todo que toca pasar, que toca superar. Uh-huh. Eso es importante que lo sepan los estudiantes porque si no, entonces van a asumir como que es la clase de inglés y no, es algo más fundamental precisamente, uh-huh. ¿Cierto? Que fundamenta cualquier quehacer más adelante. No, y hay proyectos que han hecho los estudiantes increíbles. En algún momento tuvimos comunidad sorda, nos unimos con Manos y Pensamiento y terminaron otras prácticas que también se vinculan directamente con la recreación. O sea, todo eso que como que la suma de los factores no altera el resultado, pero genera nuevos ámbitos, entonces pues nuevas líneas de trabajo, eso también pues ha logrado como la consolidación del programa de inglés en estos años. Y yo pues me he dado cuenta porque compartimos estudiantes de segundo y de tercer semestre y pues sí, yo los siento muy activos, muy motivados con la maestra Carolina y bueno, pues ojalá que eso también redunde en subir esos niveles de segunda lengua y también pues para su vida principalmente, pero para el requisito. Sí. Sí, porque a veces nos miden eso. Claro, y pues para aquellos que quieran turismo, yo sé que ahora mucha gente viene como con la idea de hablar más español, pero pues, o sea, se necesita sí o sí un puente de comunicación y que no quede uno varado, digámoslo así. Sí, Uh-huh. Por lo menos que. Bueno, entonces vamos con nuestra tercera y última sección que se llama Ocio y Tiempo Libre. En Edufísicamente, Ocio y Tiempo Libre. Me han pedido reiterar esta invitación y algunos estudiantes de nuestras 2 lugares de profesionalización en Suezca y en Mesitas, en la mesa, se sintieron muy atraídos por esta invitación. El concurso de crónica literaria, se lo cuento, en 1955 palabras. Es un proyecto impulsado por el proyecto Raíces y Alas y la Biblioteca Central de la Pedagógica. Este concurso busca promover la escritura literaria de estudiantes y egresados de la Universidad Pedagógica en torno a los 70 años de existencia de nuestra alma mater. Si quiere mayor información, pues consulte los términos de la convocatoria en la página
de la Universidad Pedagógica. Sin embargo, aquí les contamos que para la adecuada recepción e identificación de los textos a concursar, estos deben estar firmados al final con seudónimo, ir en formato PDF en fuente Arial 12 puntos. Cada texto se cargará a más tardar el 20 de noviembre de 2025 en el formulario diseñado para tal fin. En suma, cada concursante adjuntará en un solo archivo todo esto en PDF. Si usted es estudiante, la crónica literaria, cédula y el carnet estudiantil. Y si es egresado, la crónica literaria, también cédula y diploma o acta de grado. Cuidado, si la documentación no se envía completa, el concursante quedará inhabilitado para participar. Así pues que atentos, tenemos todavía mucho tiempo para participar en este concurso de Crónica Universidad Pedagógica Nacional 70 años. Hasta aquí entonces este episodio de Edufísicamente. A toda nuestra audiencia, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.